El Centro Evangelístico Peniel y Ciudad Online presentan retransmisión de la conferencia dominical con el doctor José Hernández. Bienvenidos. Diga conmigo, el tiempo. ¿Cuántos están animados? Entonces dígalo con ánimo, pues. El tiempo del reino de Dios. El domingo pasado, en la conferencia, nos dedicamos de manera introductoria, para los que no están al tanto, el domingo pasado comenzamos una nueva serie, y en esa introducción intentamos definir el reino de Dios de manera muy general y sobre todo enfatizando la petición que Jesús enseñó a sus discípulos en la famosa oración del Padre Nuestro. ¿Cómo dice la oración del Padre Nuestro? 1, 2, 3. Mira, eso está como las carreras, tipo sale a millón, pero ya... Ay, Dios mío, tarea, próximo domingo, aprenderse el Padre Nuestro. Entonces, allí tomamos como fundamento esa parte del Padre Nuestro. Ayúdeme con el sonido, por favor, tengo eco, no sé qué es lo que tengo. Venga tu reino y hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Esa parte la tomamos el domingo pasado. E intentamos entonces definir eso, el centro de esas palabras, venga tu reino y hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. El centro de todo eso es el reino. Entonces tratamos de definir eso. Hoy vamos a esculcar, vamos a escudriñar en el asunto del tiempo. Porque estamos hablando en el Padre Nuestro, dice, venga tu reino. Y entonces hay preguntas que nos estamos haciendo durante estas semanas en esta interesante y bíblica serie. Entre esas preguntas está la cuestión del tiempo. Estamos hablando en esta oración, venga tu reino. ¿Y cuándo? Entonces, hoy vamos a hablar un poco acerca del tiempo y la forma del reino de Dios. Algunos creen, escuche bien, algunos creen que el reino de Dios es una realidad espiritual del presente. Dice el apóstol Pablo a los romanos, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Por eso algunos creen que el reino de Dios es una realidad espiritual presente, es decir, el reino de Dios es espiritual y que está en el presente. De hecho, aquí nos habla de justicia, gozo, paz en el Espíritu Santo. Los que han estudiado un poco más saben que cuando estudiamos al Espíritu Santo, estudiamos el fruto del Espíritu Santo, que es aquello que genera el carácter del individuo, de cómo actúa, de cómo se maneja ante las situaciones de la vida. Otra interpretación del reino es que es una realidad dinámica, y hago énfasis en la realidad dinámica en aquellos que le han entregado su vida a Cristo y que han entrado en el reino. Me encanta lo que el apóstol Pablo enseña cuando nos dice, Dios nos ha librado de la potencia de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Lo que quiere decir con esto es que cuando tú aceptas a Cristo como Salvador personal, cuando yo acepté a Cristo como Salvador personal, salimos de un estado, de un reino bueno. Pablo habla de las tinieblas, la oscuridad, a su luz admirable. Entonces, eso es un dinamismo
que no solamente se produce en el momento de ese corte, de esa desconexión con el mundo de las tinieblas para entrar en el reino de Dios, sino que a partir de ese momento tu vida es constantemente movida y guiada por el poder de ese reino. En tercer lugar, algunos dicen que el reino de Dios es una realidad futura. Quizás esta es una interpretación que se queda en el futuro y olvida el presente. Mateo 25:34, en las palabras del Señor Jesús, dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y luego Pedro dice, el apóstol Pedro dice: porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno, diga eterno, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De manera que nuestro problema, diga problema, cuando hablamos de problema, no estamos hablando de un rollo, de un conflicto, no, estamos hablando de problemas desde el punto de vista sociológico, algo que tenemos que resolver, que estudiar. Es triple. Número uno, ciertos pasajes se refieren al reino de Dios como el gobierno de Dios. Ciertos pasajes se refieren al reino de Dios como dominio en el cual podemos entrar ahora para experimentar las bendiciones de su reino. Otros pasajes se refieren a un reino futuro que vendrá a ser realidad solo y cuando se produzca la segunda venida de Cristo, en la cual tendremos que entrar y experimentar la plenitud de su gloria y de la eternidad. Entonces, en esta introducción, ¿qué les estoy diciendo? Que podemos encontrarnos con dos visiones bíblicas acerca del reino de Dios. El reino presente y ahora y el reino futuro. Diga conmigo, el reino presente y ahora y el reino futuro. ¿Están conmigo esta mañana? Toca el que está a su lado y diga: no me vayas a distraer, por favor. Entonces, la pregunta es: ¿cuál es la realidad del reino de Dios? Durante esta serie estamos tratando un asunto vitalísimo, importantísimo, en lo que es la doctrina o del conocimiento bíblico acerca de Dios, en este caso su gobierno, su soberanía, en una sola palabra, su reino. Una referencia en nuestros evangelios pone bien en claro la significación de esa realidad del reino de Dios. Leemos, por ejemplo, Lucas capítulo 19, versículos 11 y 12. Oyendo ellos, los discípulos, estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Diga parábola. Ya saben lo que es una parábola, ¿verdad? Es una enseñanza que trata de ilustrar algo desconocido. Es llegar a lo desconocido a través de lo conocido. Y dice que Jesús dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén. Y dice, y ellos pensaban, escuche bien, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. ¿Cuál era la concepción de los discípulos del Señor Jesús? Mire esto que es bien interesante. Políticamente, en el momento en que Jesús aparece en la escena, el pueblo de Israel estaba bajo el gobierno de un reino, de un imperio, que era el imperio romano. Y ellos estaban ansiosos por liberarse de ese reino, de ese imperio. Y ahora Jesús viene hablando del reino de Dios que ha llegado. ¿Están conmigo, verdad? Y entonces dicen, bueno, ya vamos a salir de estos tipos. Ya vamos a salir de este imperio. Viene el reino de Dios. La pregunta es, ¿y cuándo es eso? Muchos de ustedes se están preguntando,
¿cuándo vamos a salir de esto? Muchos de ustedes se están preguntando, ¿y cuándo va a cambiar la situación del país? ¿Cierto que sí? Bendito, ¿cómo nos acostumbramos rápido? ¿Cuándo va a ser esto? Y dice Lucas, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Es decir, esto va a cambiar rápido porque ya vino este Mesías diciendo que el reino de Dios ha llegado. Y entonces el Señor, sabiendo lo que ellos pensaban, dice la Biblia, dijo pues, y aquí está la parábola, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Mire cómo dice el Señor. Un hombre, ¿cómo era el hombre? Era noble, era bueno. Se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Cuando uno ve esta parábola, el señor noble, escuche bien, el señor noble no fue a tomar posesión, no fue a tomar gobierno de una realidad, de una área geográfica sobre la cual gobernar. La realidad aquí, sobre la cual deseaba gobernar, estaba a la mano. ¿Por qué? Porque él ya tenía un lugar, ya tenía una gente sobre la cual él estaba al mando, de acuerdo a la parábola. Repito, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y ese hombre noble tenía allí siervos, a quienes les dejó responsabilidades. Así que él ya tenía gente, tenía un lugar donde él de alguna manera gobernaba, de manera que lo que él deseaba gobernar estaba precisamente a la mano. El territorio sobre el cual había de gobernar era el lugar que dejó. Deja eso para ir a un lugar lejano, para recibir y volver. El problema, escuche bien, el problema es que este no era rey. Él era un hombre, ¿cómo? Era un hombre noble. Pero él se fue a recibir un reino con la intención de volver. ¿Están conmigo esta mañana? Muy bien, me encanta eso. Necesitaba entonces una cosa que se llama autoridad delegada. Necesitaba el poder de más arriba, la autorización de más arriba que le diera lo que llamamos el derecho a gobernar. Ese hombre noble fue a obtener un reino, realeza, autoridad. Los conecto con el domingo pasado cuando definimos reino, definimos rey, definimos realeza. A eso fue él. En una versión bíblica, con un lenguaje más conocido, más contemporáneo, Dios llega al hombre, se ha traducido esta expresión para ser nombrado rey. Ahora fíjense una cosa, el reino de Dios es su realeza, es su gobierno, su autoridad. Una vez que se comprende esto, podemos leer todo el Nuevo Testamento y examinar pasajes tras pasajes en los cuales resulta evidente este significado. Lo que quiero decir es que donde el reino no es una realidad física, sino el señorío o reinado de Dios. Esto es bien interesante. Es una circunstancia donde ese gobierno no es físico. Es decir, no es un presidente, no son unas normas que se están cumpliendo en todo un territorio, no es de carácter físico, es más bien de carácter espiritual. Por eso la pregunta que les hice, ¿dónde gobierna el rey? ¿Y qué hicieron ustedes a esa pregunta? En el corazón.
Lo que quiere decir esto es que el gobierno en este caso no es de carácter físico o territorial, sino que es un gobierno espiritual. Es en este momento, en esa realidad. Jesús dijo algo bien importante. Jesús dijo que hay que recibir el reino de Dios. En Marcos 10:15 Jesús dice que hay que recibir el reino de Dios ¿cómo? Como niños. La pregunta es, ¿qué se recibe? ¿La iglesia? ¿El cielo? No, lo que recibimos realmente es el gobierno de Dios. Para entrar en la futura realidad del reino, uno debe someterse plenamente y en plena confianza al gobierno de Dios aquí y ahora. ¿Cuántos se quieren ir al cielo con Cristo? Bueno, para hacer eso, primero hay que vivir el reino de Dios aquí en la tierra. Hay que someterse primero a este reino, donde estamos diciendo, venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. Hay gente que se quiere ir al cielo. Usted le pregunta, salimos a la calle hoy después de este servicio, y usted le pregunta a la gente, ¿tú quieres irte al cielo? Y la gente va a decir que sí. ¿Quién se quiere ir al infierno? ¿Quién se quiere perder eternamente? Nadie. Todo el mundo va a decir, me quiero ir al cielo. Pero para entrar al reino eterno, hay que someterse al reino aquí en la tierra. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Quizás en esta mañana, en esta reunión, algunas personas han estado pensando acerca de eso, de la vida eterna. Y se piensa en la eternidad, pero hay que pensar en el futuro. O sea, ¿cómo estoy yo preparándome para la eternidad? ¿Cuál es la preparación que debo tener para la eternidad? Y la preparación para la eternidad es ese sometimiento al reino de Dios aquí en la tierra. ¿Qué más dijo Jesús acerca de buscar el reino de Dios? Jesús dijo, busquen primeramente, diga primero, el reino de Dios y su justicia. Hay que buscar, de acuerdo a lo que el Señor dice, el reino y su justicia. ¿Cuál es el objetivo de esta búsqueda? Es una acción. ¿Es la iglesia? ¿Es el cielo? Yo creo que no. Lo que realmente vemos aquí es que debemos buscar la justicia de Dios, su autoridad, su gobierno, su reinado en nuestras vidas. Debo decirles hoy que la iglesia no te salva. El centro evangelístico no te salva. Las iglesias no salvan. La religión no salva. Lo que salva es someterse ¿a quién? Al reino de Dios y su justicia. Porque el primer paso, escúchenme bien, el primer paso para someterse al reino de Dios es aceptar al rey. Estar de acuerdo con el rey. El primer paso es recibir a Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, como tu único y personal Salvador. Y a partir de esa decisión, porque es una decisión, no una imposición, a partir de esa decisión, entonces te vas a dedicar a vivir según la constitución de ese reino. Levante su Biblia, por favor. Bien en alto, levante su Biblia. Esa es la constitución. Esa es la constitución. Ahí están las normas y las leyes de Dios para vivirlas. ¿Cuándo? Todos los días del mundo. De manera que cuando oramos, venga tu reino, nos preguntamos, ¿estamos pidiendo que venga el cielo a la tierra? ¿Qué es lo que realmente, cuando decimos venga tu reino, a qué nos referimos? En cierto sentido, estamos pidiendo que venga el cielo a la tierra. Pero el cielo es un objeto de deseo, a que el reino de Dios ha de ser perfectamente realizado en nosotros, de lo que está ahora. Pero escuchen bien, aparte del reino de Dios, el cielo para nosotros en este momento carece de significado. Lo más significante para nosotros en este momento, mientras vivimos en estas condiciones, es lo que pedimos.
venga tu reino, sea hecha tu voluntad en la tierra como en el cielo. En otras palabras, la oración, escuche bien, esta oración es una petición para que Dios reine. Por eso, en este momento, fíjense una cosa, parece contraproducente, pero no es de primera necesidad pensar en el cielo. ¿Qué está diciendo el pastor José? La prioridad en este momento es pensar y vivir el reino de Dios que gobierne desde tu mismo corazón. Porque si Dios no está gobernando en tu corazón, no tiene sentido pensar en el cielo. ¿Están conmigo esta mañana? La prioridad ahora mismo es hacer que Jesucristo que mora en tu corazón, lo que has recibido en tu corazón, se convierte en acciones cotidianas. Hay gente que se quiere ir al cielo, está pensando en el cielo, pero no está aprendiendo a vivir en la tierra como Dios quiere. Hágase tu voluntad como en el cielo. Quiere decir que yo me voy a esforzar cada día por hacer la voluntad de Dios, en vivir como Dios quiere que yo viva. ¿Saben qué es lo que está pasando con la teología hoy en día? Y con las llamadas revelaciones, y con las llamadas enseñanzas, que nos estamos llenando la cabeza de conocimiento, de argumentos, pero no estamos traduciendo eso a la vida cotidiana. Y por eso es que escuchamos tan malos testimonios por ahí de muchos evangélicos. El gran desafío tuyo y el gran desafío mío hoy, bendito sea Dios, y esto lo digo con mucha energía y lo digo con mucha emoción, el gran desafío tuyo y el gran desafío mío hoy aquí en la tierra es vivir según la voluntad de Dios, es hacer la voluntad de Dios así como se hace en el cielo. ¿Cuesta mucho eso? Sí cuesta. No es fácil. No es fácil renunciar a las cosas de este mundo. No es fácil renunciar a la voluntad del sistema. Pero de eso se trata la vida del reino. Es someterse al gobierno y aceptar el gobierno de Dios en nuestra vida. ¿De qué estamos hablando esta mañana? Estamos hablando del reino de Dios en relación al tiempo. Y esto para mí es muy importante que usted lo aprenda. Porque yo encuentro lo que yo he llamado las dos instancias del reino de Dios. Diga conmigo, las dos instancias del reino de Dios. Pregúntele al que está a su lado, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué le respondió? Si no le respondió, me estoy entrenando, dele un codazo. Nos estamos entrenando y nos estamos entrenando para la vida, para saber cómo vivir en este mundo según los estándares de Dios. Cuando el Nuevo Testamento, allí se hace referencia a la venida del reino de Dios, se puede observar que a veces la Biblia habla del reino como dominio en el cual estamos en la actualidad, pero a veces habla como si fuera en el futuro. Y esa enseñanza del Nuevo Testamento nos pone entonces en dos instancias del reino de Dios. Lo que llamamos el reino presente y hoy. En otras palabras, el reino está presente. Y la otra instancia es ese reino futuro, lo que llamamos eternidad. El total y absoluto gobierno de Dios. Ese reino, podemos decir hoy, está presente. Escuche bien todos aquí y los que están escuchando a través de la radio y quienes podrán escuchar este audio. Está presente y puede cualquier persona, escuchen bien, cualquier persona entrar en él ahora mismo.
Cuando en Lucas capítulo 16, versículo 16, dice Jesús, la ley y los profetas eran hasta Juan. Escuchen bien, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces, dice Jesús, el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Mire cómo hay un cambio de dispensación, un cambio de tiempos. ¿En qué se nota el cambio de tiempos? En que la ley y los profetas ya no, ya, en otras palabras, eran. Cuando Jesús viene e irrumpe en la historia de la humanidad, entonces el reino de Dios es anunciado. Por eso Jesús hablaba de sí mismo como el que venía. Cuando Él se presentaba, hablaba que del reino de Dios había llegado. Y dice, y todos se esfuerzan a entrar por Él. Por eso es bien interesante este jueguito de palabras. Jesús vino a esta tierra a buscar y a salvar lo que se había perdido, pero ya eso es un hecho. A partir de allí, todos por decisión debemos buscar al que nos busca. Es decir, el reino de Dios ya está aquí. Jesús vino a traer el reino de Dios. Ahora cada persona, cada individuo debe esforzarse a entrar en el reino de Dios. Por eso el primer paso que Jesús hizo fue anunciar el reino de Dios, porque después del anuncio, ¿qué viene? La decisión o la indecisión, la aceptación o el rechazo. Por eso cada vez que tú y yo predicamos el evangelio, ¿qué estamos haciendo? Estamos anunciando el reino de Dios. Cuando tú hablas, le hablas al amigo, le hablas al familiar, al vecino, al compañero de trabajo, le estás hablando del Señor, ¿qué estás haciendo? Estás anunciando el reino de Dios. Ahora, ¿qué va a hacer esa persona con respecto a ese anuncio? Bueno, es una decisión. ¿Aceptará entrar o sencillamente se negará a hacerlo? Pero tú salvaste tu responsabilidad. En Mateo capítulo 21, versículo 31, dice: los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Sabía a quién le estaba diciendo eso Jesús? A los religiosos de la época. Se lo estaba diciendo a los fariseos. ¿Y qué le estaba diciendo él? Los estaba reprendiendo, porque ustedes que dicen conocer a Dios, ustedes que dicen conocer las Escrituras, no están discerniendo que el reino de Dios ya está aquí. Qué cosa tan tremenda. Hay gente sabia, pero todavía no discierne lo que está pasando. Es triste saber que hay gente que conoce la Escritura, hay gente que dicen ser religiosos, hay gente que dicen ama a Dios, que aman a Dios, pero no están discerniendo la realidad espiritual del momento. Y los fariseos eran gente que sabían mucho de las Escrituras. Y la gente de poco conocimiento, la gente quizá rechazada socialmente, en este caso los publicanos y las rameras, van delante de estos religiosos buscando el reino de Dios. Se requiere una gran sensibilidad hoy en día para entender los tiempos, para entender el momento. Lucas 11:52, vuelve Jesús a atacar a los sabios de la época. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia o del conocimiento. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se los impedisteis. Y esto nos muestra a nosotros algo interesante. Es la batalla entre el saber o el desconocer, entre dar orientación o desviar. Y estos intérpretes de la ley de los tiempos de Jesús representan a muchos maestros hoy en día,
que no están hablando la palabra de Dios conforme a ella y generan entonces perturbación para que otros no lo entiendan ni reciban realmente el reino de Dios. Así que esta primera parte, este primer tiempo, esta primera instancia tiene que ver con un reino presente. ¿Cuándo vino ese reino? Cuando Jesucristo vino por primera vez. Y Él lo dijo, que venía anunciando el reino de Dios. Ahora, ese reino se instala en el corazón. Entramos en ese reino en el momento en que aceptamos a Cristo como Salvador personal. Toca al que está a tu lado y dile, tú estás en el reino. Tú estás en el reino porque el reino está en ti, porque tú decidiste aceptar al Rey, a Jesucristo el Señor. Pero lo que más me inquieta, y perdonen mi insistencia en esto, es que ese reino, aunque es espiritual, debe ser evidente. Ay, ay, ay. Diga conmigo, ese reino, aunque es espiritual en la tierra, debe ser evidente. ¿Qué significa eso? Que si el reino de Dios está en tu corazón, dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Quiere decir que si el reino de Dios está en ti, tú vas a actuar, vas a hablar, vas a vivir según las pautas del reino de Dios. Por eso es contraproducente cuando alguien dice ser cristiano, evangélico, y que el reino de Dios está en él y está viviendo diferente a lo que ese reino establece. Eso debe ser preocupante, muy preocupante. Alguien que está en el reino de Dios ya no es chismoso, ya no miente, ya no roba, ya no anda en adulterios y fornicaciones. Alguien en quien el reino está y gobierna, ya no anda por ahí en cosas de brujería y fumando el tabaco o preguntándole a aquel ¿y qué es el futuro? Ya no anda leyendo horóscopos por allí. Porque eso es contradictorio al reino de Dios. ¿Están conmigo esta mañana? ¿Es así o no es así? El que me diga lo contrario, dele un aplauso al Rey esta mañana. Entonces, de eso estamos hablando hoy, el reino de Dios en la tierra, en el corazón de aquellos que han decidido entrar en él. Si es así, entonces lo que va a gobernar tu vida es el reino de Dios. Es la constitución, son las pautas del reino de Dios. Perdonen que diga esto. Hace como 50 años, yo recibí a Cristo, entré al reino de Dios. Y me he esforzado, y Dios lo sabe, para vivir en su reino y hacer su voluntad. ¿Ha sido fácil? No, no ha sido fácil. ¿Quién dijo que era fácil? De esos 50 años, más de 40 años, lo he dedicado a servir a la gente, a anunciar el reino de Dios. Y por eso mi vehemencia cuando hablo de estos asuntos es la tristeza de ver a personas que han recibido el reino de Dios, pero sus vidas no están evidenciando que el reino de Dios está gobernando. Cuando el reino de Dios nos gobierna, las palabras del apóstol Pablo son clave, porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Entienden eso? ¿Qué es el yo? El ego. Es tu gobierno. Es el gobierno de la carne, es el gobierno del intelecto. Y Pablo está diciendo, ya mis conocimientos, mis emociones no me gobiernan. Ahora me gobierna Cristo. Lo que Cristo dice, eso es lo que yo hago. ¿Podemos hacer eso nosotros hoy? Si estamos en el reino
entonces podemos disfrutar de esa vida en el reino. Más adelante, en próximas conferencias, les voy a hablar acerca de cómo es posible que el reino de Dios en nuestros corazones fluya y sea posible. Eso lo hablamos luego. Ahora, la otra instancia que encontramos aquí acerca de los tiempos del reino de Dios es ese reino futuro. Es ese reino donde la Biblia dice, ven Señor, ven. Marcamos esto en dos aspectos importantes. La primera venida de Jesucristo. La primera venida de Jesucristo, Él vino como ¿qué? Como el Redentor. Vino como el Salvador. Vino a traer el reino de Dios. Y la segunda parte tiene que ver con el regreso de Jesús. La segunda venida de Jesucristo. Aquí vino como Redentor y aquí vendrá como juez para regir y para determinar definitivamente los tiempos. Ese reino futurista aparece en versículos como el de Marcos 14, 25. Es muy claro, muy clarísimo. Jesús dice, de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo en el reino de Dios. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo en el reino de Dios. Estas palabras están dentro del contexto de la cena del Señor. Jesús está hablando de que eso que estaban haciendo en el momento, ¿qué estaban haciendo en el momento? La llamada cena del Señor. Eso que estaban haciendo en ese momento histórico, Jesús lo está trasladando ¿a dónde? A un futuro. Y no solamente lo traslada a un futuro, sino a un contexto. Esto es interesante. No solamente lo lanza al futuro, sino a un contexto. ¿Cuál es el contexto? El reino de Dios. Así que nos está hablando de un futuro que tiene que ver con la eternidad. Voy a citar estas otras palabras del Señor Jesús acerca de ese reino futuro. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará, futuro, en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Fíjense una cosa interesante. ¿Están conmigo, verdad? Miren para los lados a ver si nadie se ha ido. Mira, esto es interesante. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará. ¿Qué tiempo es ese? Futuro. Entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Tiempo presente. ¿Cuánto nos queremos ir al cielo? Hagamos la voluntad de Dios. Esa es la gran respuesta. Es tan sencillo, ¿verdad? Le damos tanta vuelta a la cosa, pero es tan sencillo, bendito sea Dios. Uno le dice a la gente, ¿te quieres ir al cielo? Acepta a Cristo como Salvador personal, pero eso tiene una alta significación. Cuando el pastor, sea yo o cualquier otro, o cualquier persona invita a la gente a aceptar a Jesucristo, escucha bien, aceptar a Jesucristo no es otra cosa que aceptar el reino de Dios. Estás declarando ese día que te sometes, te sumerges en las normas, en las medidas, en los mandamientos del reino de Dios. ¿Con qué aspiración? ¿Con qué aspiración? Heredar la vida eterna. Volvemos al versículo. Repito, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Fíjense ustedes, unos en la tierra y otros en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, ay, 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 ¿cuál será ese aquel día? El día ya de ese reino futuro. El día del juicio. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor,
Fíjense cómo lo dice. No profetizamos, tiempo pasado. ¿No profetizamos en tu nombre? Otra pregunta. ¿En tu nombre no echamos demonios? ¿Y en tu nombre no hicimos muchas obras poderosas? ¿Y qué va a responder el rey? No los conozco. Podemos encontrar muchos y muchos y muchos pasajes más acerca de ese futuro, acerca de esa eternidad. En esos pasajes, el reino de Dios equivale al aspecto de la vida eterna. Equivale a lo celestial, que indudablemente todos aquellos que hayamos vivido según la voluntad del Rey, experimentaremos después de la segunda venida de Jesucristo. Para mí, honestamente, esta mañana, no sé para usted, esta palabra es altamente significativa. Para mí, esta palabra nos confronta con una seriedad bíblica. Porque aquí no estamos jugando a la iglesita. No estamos tratando de responder o resolver problemas teológicos. Aquí estamos con el desafío de vivir según las normas del reino de Dios. Estuve hace unos años en Sudáfrica, en la ciudad del Cabo. Ya saben, es un país africano, considerado los países africanos de tercer mundo. Pero realmente el centro de esa ciudad es metropolitana. Qué interesante ver a los ciudadanos de ese país respetar seriamente una luz. Y preguntábamos, y nos decían, más de una persona ha sido atropellada que no es de este país. Es de cualquier otro país africano que vino como turista o qué sé yo, y fue atropellada. Muchos casos se han dado. Porque usted no ve un policía en un semáforo. No. Allí están las luces, que son las que gobiernan, no estas luces. Figueroa. Y uno que viene de un país supuestamente en vías de desarrollo, a más de uno de los que fuimos a ese congreso de evangelización mundial, se llevaron más de un susto. Porque la viveza latinoamericana es pasar rápido, comerse la luz, porque aquí también los transeúntes se comen la luz. Esas son las normas de ese país. Lo que quiero decirte, y en la aplicación a esta ilustración, es que cuando tú vas a un país extranjero, tú tienes que vivir en ese país según las normas de ese país. Cuando tú y yo estábamos sin Cristo, no teníamos normas. ¿Y qué decíamos? A mí nadie me va a decir cómo yo es que voy a vivir. Yo hago lo que me da la gana. Así, ¿verdad? Aunque algunos todavía dicen eso. Ay, si yo les contara, había día del Padre, pero cuántas ovejitas hay, Dios mío querido, ayúdanos, Padre. No teníamos reglas. Cuando estábamos sin Cristo, vivíamos, como dice el apóstol Pablo, según nuestras propias concupiscencias. Santiago, perdón. El apóstol Santiago. Vivíamos a nuestra manera.
Pero ese era el estilo de vida del mundo. Hoy en el estilo del mundo se acepta cualquier cosa, todo es válido. Aquí no hay normas. El sistema se quedó sin normas. Todas las normas están escritas, mas no están siendo aplicadas a la vida de las personas. Aquí hay una raya amarilla. Pero cuando tú pasaste de este lado, del sistema del mundo, aquí hay normas que no las establece la iglesia. Porque a veces, no, esa es la iglesia, ese es el pastor. No, mira la Biblia. Mira la Biblia. Entonces el que paga el pato es el pastor. El que paga el pato es la iglesia. Pero si somos honestos y justos, hay que ver la Biblia. Hay que ver la Biblia. Hay que volver a la Escritura para poder vivir en el reino. Insisto, todo país tiene sus normas y sus leyes en una cosa que se llama constitución. En el reino de Dios también hay una constitución que no ha sido hecha por los hombres, sino que ha sido inspirado por Dios. Entonces queremos vivir aquí bien en la tierra, honrando a Dios y viviendo según su voluntad. Pues tenemos que irnos a la palabra de Dios y vivir según estas normas que están establecidas en la Escritura. Termino hoy. ¿Qué aplicaciones? Escucha bien lo que voy a decir. Yo creo que ya me adelanté un poco, pero me estaba haciendo esta pregunta mientras desarrollaba la conferencia. Y uno tiene que ser bíblico y tiene que aplicar la teología porque es el estudio de Dios, pero eso no se puede quedar en un estudio, tiene que pasar a las aplicaciones. ¿Cómo aplico yo eso a mi vida? Es como la historia, no es solamente contar la historia, sino cómo sacamos de la historia lo que me puede enseñar a mí en el presente. Entonces pensaba en las aplicaciones del reino de Dios para hoy. Y recordaba entonces el domingo pasado, insistí mucho en la enseñanza práctica del reino de Dios. Si usted recuerda eso, hablé de la enseñanza práctica del reino de Dios y decía lo siguiente, te lo planteo así como algo práctico, pues Jesús lo incluyó en la enseñanza de la oración del Padre Nuestro para una realización cotidiana. El Padre Nuestro no es una oración de angelitos y está por allí en las nubes, no. Es una oración donde le pedimos a Dios que nos ayude a vivir en la tierra. ¿Están conmigo? La oración del Padre Nuestro es una petición a Dios para que te ayude a vivir en la tierra conforme a ¿qué? A su voluntad, bendito sea Dios. Es tan sencillo. Quiero enfatizar que el reino de Dios ya está aquí. Y como está el reino de Dios en tu corazón, desde allí gobierna Él, entonces ese reino te está desafiando todos los días a cómo debes vivir. Es decir, el reino es de hoy. Tienes que vivir en el reino y por el reino. Es un desafío. La parte práctica de todo esto es el desafío de vivir todos los días según el reino de Dios. Hay cierto número de declaraciones clarísimas en el Nuevo Testamento, así como una estructura básica de las enseñanzas del Nuevo Testamento, como un todo que nos obliga, escuchen bien, que nos obliga a incluir y a concluir que las bendiciones del siglo venidero, de lo eterno, no son exclusivamente para el futuro.
sino que se han convertido en objeto de la experiencia actual en esta era. Hay gente que está esperando las bendiciones completas en el cielo, pero ya aquí estamos disfrutando de las bendiciones. Cuando uno examina el Nuevo Testamento se va a encontrar que hay más de 2000 promesas para todos aquellos que han recibido el reino de Dios. 2000 promesas para vivir no en el cielo, en la tierra. ¿Están conmigo? Esas promesas son de bendiciones. ¿Qué bendiciones? Todas las bendiciones, la integralidad de las bendiciones, en lo material, en lo físico, en lo espiritual, en lo social, en lo familiar, en todo. Hay bendiciones. Más de 2000 promesas están allí, incluyendo todo lo que tiene que ver con tu vida, tu prosperidad económica, tiene que ver con tu salud, tiene que ver con las relaciones familiares, tiene que ver con tus relaciones con las otras personas, en fin. Si nosotros administramos las promesas de Dios y administramos bien la palabra de Dios, podemos vivir feliz en un mundo malo, podemos vivir feliz en un mundo infeliz, podemos vivir en un mundo mediocre, pero viviendo en el nivel y en la calidad de Dios para tu vida. Hay una felicidad total que Dios ha prometido para el futuro, pero que ya experimentamos en la tierra. Por eso Pablo decía, lo que vamos a vivir allá no es comparable con lo que vivimos aquí, bendito sea Dios para siempre. Pero queremos vivir en ese nivel. Comencemos entonces cada día a vivir la vida que Dios quiere que vivamos aquí. La aplicación de ese reino de Dios que es futuro, entonces el desafío es, ¿y cómo debo prepararme para el reino futuro? La preparación, digo yo, es sencilla. Es vivir según lo que Dios ha establecido en esta tierra. Quiero citar al teólogo Albert Schweitzer. Albert Schweitzer dice que la Biblia concibe todo el avance de la historia humana como algo que descansa en las manos de Dios, en un dominio que está más allá de la historia. Es una proyección hacia una vida eterna y maravillosa. El reino en Cristo Jesús, traído a esta tierra, nos debe preparar y nos debe propulsar para esa vida eterna y maravillosa. Cierro con palabras del Señor Jesús en Mateo 25, 31 al 34. Reino futuro. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, futuro. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey, diga el rey, dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Amén. Quiero invitarlos a no perder las próximas conferencias, donde quiero hablarles del reino de Dios y el reino de los cielos, expresiones que están en el Nuevo Testamento. Y quiero hablarles acerca de la vinculación del reino de Dios y la iglesia. Tenemos pendientes esas dos. Pónganse de pie, por favor, y vamos a agradecer al Señor que su reino ha venido, y no solamente que ha venido, sino que hemos entrado en su reino. Doy gloria a Dios por todos los hombres y mujeres que han entrado al reino de Dios. El gran desafío, insisto, es ahora vivir según este reino. Pon tu mano sobre tu corazón y di conmigo, Señor Jesús, Señor Jesús, gracias. Hoy declaro que tú gobiernas desde mi corazón. Estás sentado en el centro de mi corazón para gobernar. Acepto tu gobierno.
Me someto a Él, mi intelecto, mi razonamiento, mis emociones, todo, absolutamente todo, lo pongo bajo tu gobierno. Eso sí, te pido que me ayudes en medio de mis debilidades, para que así entonces pueda vivir disfrutando de las bendiciones de tu reino aquí en la tierra. Digan amén y amén, amén y amén. Venga tu reino, Aleluya. venga tu reino, manda tu fuego, aviva tu pueblo en este lugar, muestra tu gloria, abre los cielos, llena tu pueblo en este lugar. Esta mañana el reino de Dios ha sido anunciado. ¿Quién quiere entrar al reino de Dios? Ese fue el mensaje. El reino de Dios ha llegado. Entrad. Yo quiero hacer una invitación a algún amigo, alguna amiga, a alguien que ha sido invitado a esta reunión, que todavía no ha recibido a Jesucristo. Le he anunciado el reino de Dios. La invitación es a entrar al reino de Dios. Si hay alguien esta mañana que quiere entrar al reino de Dios, hágamelo saber levantando su mano allí donde está. Yo quiero orar por usted esta mañana, quiero orientarlo, quiero ser guía. Dios le bendiga ya para que usted entre en ese reino. Bendito sea Dios. Dios te bendiga, caballero. El Centro Evangelístico Peniel y Ciudad Online presentaron retransmisión de la conferencia dominical con el doctor José Hernández.